Dirigirnos a todos sus hogares desde esta radio San Juan y a todos los lugares del mundo por esta web, por la radio por las redes sociales, Facebook, en el YouTube. Gracias por esos momentos. ¿Y qué nos queda decir? Estamos en el camino, no en el borde, sino en el camino, ¿no? Porque estar al borde es como estar mirando al mundo y mirando a Dios, ¿no? Y en el camino de Dios siempre las cosas son buenas. En el camino de Dios siempre encontramos luz, esperanza. Y esto es, ¿no? Y cuando nos unimos, como decíamos, estamos en el sacramento, ¿no? En la Eucaristía, verdaderamente que es el pan de vida eterna. Jesús lo proclamó, que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Yo soy el pan bajado del cielo. Entonces, pero nos falta también ese nexo que es la oración, el sacramento, la oración, la palabra de Dios, es vivir en comunidad para poder hablar el mismo idioma. Pero hoy día queremos llevar un tema que es muy importante para todos nosotros, que es la oración. Y le hemos denominado como título Persistencia de la oración y sus frutos. Vamos a ubicarnos en el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas, donde Jesús verdaderamente, a través de las parábolas, nos muestra cómo es que debe ser nuestra oración. A veces pedimos algo, no nos dieron, ya nos vamos. Pero Jesús nos pide la persistencia, ser insistentes, tocar la puerta. La palabra de Dios dice que Elías fue persistente y recibió obtuvo todo lo que él pidió. Entonces, veamos en este Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, que nos dice Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás. Así empieza la palabra del Señor en San Lucas, capítulo 18, versículo 1. Pero escuchemos lo que nos quiere decir nuestro Dios. En una ciudad había un juez que no temía a Dios, ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó: es cierto, yo no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo: ¿se han fijado de las palabras de este juez? ¿Era un juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche, mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro, dice Jesús el Señor, que les hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren que la palabra del Señor Jesús empieza por a veces por la gente que lo rodeaba. La gente solamente llegaba a él para pedirle favores. Sana a este enfermo, este está endemoniado, ¿no? Señor, y todos llegaban a pedirle a Dios algo, pero no llegaban a él porque era Dios, para seguirlo a Dios, sino llegaban por una necesidad personal. Y es la forma como a veces nosotros nos acercamos a Dios, por una necesidad personal. Pero Jesús dice que cuando queremos algo, miren cómo empieza el Señor. Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre, sin desanimarse jamás. Está mostrando que en una ciudad habían dos personajes, uno que era un juez, ¿no? El Evangelio de San Lucas nos dice un juez y una viuda, pero el juez no era un juez cualquiera, dice, era un juez malo. Era un juez, dice,
que no le importa a Dios, y mucho menos la gente. Entonces, imagínate, si no le importa a Dios, pues mucho menos le va a importar a la gente. Entonces, si le pedían algo a él, igualito le iba a dar. Darle o no darle, para él era igual. Pero había una mujer que insistentemente tocaba su puerta, que insistentemente, imagínate, como una piedra en el zapato la tenía, ¿no? Como cuando en tu zapato, esos zapatos antiguos que teníamos, y un clavito se salía en la planta del pie, te sangraba, ¿no? Y hasta que no lo chancabas ese clavito, no estabas tranquilo. Entonces, esta mujer tenía ese estilo, la persistencia, por eso que en esta hora se ha denominado el título La persistencia de la oración. Mira, en el Evangelio de hoy de San Lucas nos invita a ser perseverantes y confiados en la oración, pero no una oración cualquiera, sino en la oración de día y de noche. Jesús nos dice, no, esto para inculcarnos la necesidad de orar siempre, de estar siempre en la vanguardia de la oración, estar como centinelas de la oración, pero sin desanimarse. A veces normalmente cuando nosotros oramos, hemos pedido algo, uy, pero ya he pedido, como que Dios no nos ha hecho caso, como que Dios no le interesa mi vida, como que a Dios no le interesa mi persona y el problema que tengo. No, pero Jesús nos dice hoy día, nos mostró un ejemplo donde debían orar siempre, ¿no? Donde debíamos orar siempre sin desanimarnos. ¿Cuántas veces hemos tenido un problema y no sabemos qué hacer? Pero hoy día el Señor nos dice, pide. No, ya le he pedido. Pídele tú, hermano, porque a mí no me hace caso Dios, pucha, porque todo lo que he hecho yo, no se trata de eso. Se trata de la conexión que tú tengas en la oración personal tú con el Señor. Claro, una oración puede ser que la hagas con tu esposa, puede ser que la hagas con tus hijos, en la familia, puede ser que la hagas en tu comunidad. Pero la oración personal es aquella que es dirigida directamente, como dice, de corazón a corazón. Y aunque creas que Dios no te escucha, por toda esa falta que tienes tú con Dios, de no estar arraigado en Él, dentro del camino de Dios, a veces nos sentimos que por nuestro pecado Dios no nos escucha. No, hermanos, Dios nos escucha en todo momento. Dios nos escucha en los momentos más desolados. A veces cuando lo necesitamos a Dios, nomás le tocamos la puerta. Y cuando no, lo abandonamos y seguimos en nuestras fechorías. Bueno, y eso no le agrada a Dios. Dios le agrada que tu corazón sea transformado. Mira, en este mensaje, cuando Jesús nos dice que oremos sin desanimarnos, y nos dice, sin desanimarte jamás. Es cierto, dice el juez, es cierto que no temo ni me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. Dice, imagínate, si un hombre, dice la palabra de Dios, tan malo, que no le importa a Dios y que no le importa a la gente, y le va a hacer justicia a una mujer, tiene una razón, la persistencia. Entonces, si este hombre malo te concede lo que tú quieres, cuánto más vuestro Dios en tu primera súplica ya te ha concedido. Pero es que dices tú, pero no lo he recibido. Sí, pero ya te lo concedió. Lo que Dios quiere que tú sigas en esa persistencia, donde tu oración se convierte en una oración de confianza en Dios. Yo les aseguro, dice Jesús, que Dios les hará justicia y lo hará pronto. Sino que la prontitud para nosotros es que ni bien estamos pidiendo ya recibimos. Dios no es mágico. Dios no es como esos dibujos animados de la brujita Agata, ¿no? Que venía ípiti, va, conviértete en esto y salía la conversión. No, Dios es algo más que eso. Dios no es mágico. Dios es poder, Dios es confianza, Dios es misericordia, Dios es fiel. Entonces cuando tú imagínate, tienes un amigo fiel y sabes que no te va a fallar, pues confías en él. Pero si ya te ha fallado, pues dudas, pero Dios no te puede fallar. Entonces, esta persistencia es la clave de la oración. En este Evangelio, San Lucas nos muestra la perseverancia frente a un juez que no tenía temor de Dios ni le importa a la gente. Pero en tu súplica no estás como un juez cualquiera.
no estás con un juez malo, estás con el que dice la palabra de Dios, que Dios es amor. Entonces esto no nos cabe en nuestra cabecita, ¿no? No, en nuestra cabeza no entiende esto. ¿Por qué no entiende? Porque le estás pidiendo y no te concede, y dice que Dios es bueno, y dice que Dios te concede todo lo que tú le pides. La palabra de Dios dice que Dios te concederá todo lo que tú pides en tanto estés conforme a la palabra de Dios. No puedes estar ahorcando a una persona y pidiéndole perdón a Dios por tus pecados. No puedes estar extorsionándole a otra persona y tú estar pidiéndole a Dios. No puedes vivir en la mentira y pedirle a Dios que te perdone tus mentiras. No puedes estar robando a otra persona y tú estás pidiéndole a Dios que perdone tu robo. Entonces, como que tiene que haber una coherencia en nuestra oración. Mira, en esta viuda es donde ella clamaba persistentemente. ¿Qué cara le habrá puesto el juez, no? Una cara, pues, de un panetón de Navidad, ¿no? Cuando ya está pasado. De repente, el desprecio de una mirada, una palabra insolente, una palabra de desprecio, una palabra de humillación. ¿Cuántas veces te he dicho que no me molestes? Pero ella seguía ahí, hazme justicia frente a mi adversario, porque yo soy inocente. Y al final le hizo justicia. ¿Qué dijo el juez? Esta mujer, es cierto que no temo a Dios, es cierto que no me importa esta mujer ni la gente, pero esta viuda acabará por romperme la cabeza, así que le haré justicia. Entonces, la justicia viene por la persistencia. La justicia y el favor de Dios viene por tu persistencia. En el caso de Dios es diferente, porque apenas Dios ve tu corazón abierto y confiado, lo recibes. Pero a veces pedimos de una manera desconfiada, como que decimos, hermana, ya le he pedido a Dios, ora tú por mí porque Dios no me escucha. Entonces, como que no hay una confianza. Jesús nos dice, empezando el Evangelio, Jesús mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás. Y eso es, ¿no? Si un juez injusto es capaz de hacer justicia, ¿cuánto más no nuestro Padre Celestial que esté en los cielos, que es justo por excelencia, nos dará lo que le pedimos? ¿Cuál es la invitación que nos hace Jesús? La invitación que nos hace Jesús es a ser perseverantes de día y de noche, en todo momento. Miren, a veces estamos acostados y estamos, Jesús, no te olvides de suplicar. Gracias, Señor, gracias. Tú sabes que la oración más poderosa es darle gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le das gracias a Dios, estás confiando que Él ya te escuchó, estás confiando que Él ya te lo dio, estás confiando que Él es fiel, estás confiando que Él es tu Dios, tu Señor, el Todopoderoso, que Él sí lo puede hacer. Esa es tu confianza en Dios. Entonces, ¿cómo poder nosotros hacer una oración vaga, una oración al aire, sabiendo que Dios nos está escuchando, ¿no? Nosotros podemos ver tantos atropellos, injusticias en nuestra propia vida, pero reconocer la justicia de un hombre, qué difícil, ¿no? El palacio de justicia o de injusticia. Entonces, pero Dios sí es justo, pero Dios sí es fiel y te pide orar con perseverancia, ¿no? Te pide orar en una manera, en una actitud que Jesús quiere que tú tengas con Él. Ora, ¿cuál es la actitud que tú tienes que hacer? Que Dios es garantía de tus súplicas. O sea, tienes la garantía. Cuando tú te vas a comprar un artefacto, dice, ¿tiene garantía? Sí, 2 años. ¿Y cuánto tiempo te dará Jesús de garantía en tu oración? ¿Una semana? ¿Un mes? Santa Mónica oró 32 años para que uno de sus hijos, así, maltratado por el mal, ¿no? Agustín, que después se convierte en San Agustín, fuera completamente convertido. Y ella pedía por su conversión, pero le regaló algo más Dios, no solamente su conversión, sino que se hizo monje. Y el ser monje lo llevó al sacerdocio, y del sacerdocio lo llevó al obispado. Y el Señor le regaló tanta sabiduría que nosotros podemos decir que es padre de la iglesia en la sabiduría. Entonces podemos encontrar de tanto maltrato del pecado
a la gracia infinita de Dios. Y esto es el cambio. Estos son, por eso decíamos, la persistencia de la oración y sus frutos. Yo les pregunto, Santa Mónica, la madre de Agustín, que se convierte después en San Agustín, que nosotros lo sabemos quién es San Agustín, dígame, la oración de esta mujer tuvo sus frutos. Entonces decía, hermano, que 32 años oró, y yo tengo que orar 33 años. No, no es una ley, no es una ley de Dios, dice que tengas que orar 32 años, sino que Dios ve el corazón confiado, y mientras más oras, ve el Señor que tu fe es mucho más grande. Mientras más tiempo le pides, tu fe es más grande. ¿Por qué? Porque oras sin desanimarte. Y Jesús lo dijo, sin desanimarse jamás. Entonces, mientras más intensa es tu oración, hay más confianza. Entonces, cuando hacemos una oración intensa y no recibimos, nos desanimamos. Entonces no hay fe, no hay confianza, se debilita. Ahora, mira, hay otro tipo de oración. Y lo vamos a ver, y Jesús también nos muestra esto cuando entran dos personas al templo a orar, dice la palabra de Dios. La oración de un fariseo y publicano, quizás lo hemos escuchado, pero enfoquémoslo desde nuestra vida. Jesús les dijo Jesús, esta parábola para que algunos convencidos, algunos creemos que somos justos, dice el Señor, pero despreciamos a los demás. Dice en Lucas capítulo 18, versículo 9, Jesús les dijo esta parábola porque algunos se creían convencidos de que son justos y buenos y despreciaban a los demás. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Quién es un fariseo? El fariseo es aquel que conoce toda la palabra de Dios, pero no hace la voluntad de Dios, hace cosas contrarias a lo que es la palabra de Dios. Su injusticia, dice la palabra de Dios, porque ponen cargas pesadas, ¿no?, en la gente débil, y ustedes no se atreven a levantar ni un dedo de esas cargas. Entonces ese era un fariseo. ¿Y quién era un publicano? El publicano era gente del pueblo de Dios, pero que tenía una situación servil a Roma. O sea, prácticamente era un enemigo del propio. Bueno, entonces, ¿qué hacía un publicano? Era un recaudador de impuestos, pero no recaudaba, como decían en mi pueblo, más peor que la SUNAT. Entonces, no, o sea, no era un recaudador de impuestos, que simplemente recaudaba impuestos, sino que abusaban, sacaban 2, 3 veces más y abusaban a veces de la familia. Esa era una persona no buena. Entonces, se van estos dos tipos de personas. Dice, el fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, que son ladrones. Los demás hombres son injustos y adúlteros, como este publicano que está a mi lado. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Esa era la oración del publicano. Pero miren la oración la oración del fariseo. Ahora el publicano decía, mientras tanto, el publicano se quedaba atrás del templo y no se atrevía a levantar los ojos al cielo porque no era digno de Dios, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Dice Jesús, yo les aseguro que este último publicano estaba en gracia y tan cerca de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, como que acá Dios, el Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, comienza a mostrar 2 tipos de oraciones. Una de aquel que dice, mira, yo no le hago daño a nadie, yo estoy de acá, yo me porto así, yo trabajo, yo para mi familia, de acá. Pero en cambio el resto es así, comienza a sacrificar el resto. Pero yo hice esto, yo hice el otro. Como que comienzas más a hacer un juzgamiento que ni Dios juzga. En esta tierra Dios no te juzga. Tenlo por seguro que no te juzga Dios, pero sí quiere un cambio de vida. Entonces, este tiempo es un tiempo de esperanza, es un tiempo de gracia, es un tiempo de conversión, es un tiempo de arrepentimiento.
donde Dios sí te permite el arrepentimiento para ser un mejor hijo de Dios. A Dios no le importa tanto tus pecados, sino le importa que tu corazón se arrepienta de tus pecados. Eso es lo más importante para Dios. Y mira, y aquí en estos dos personajes, el fariseo y el publicano, la actitud de uno: yo no soy como los demás hombres, decía el publicano. Yo doy mi diezmo, yo doy la primera parte, para ti son las primicias, yo no le hago daño. Dice, en cambio estos son unos ladrones, estos son unos injustos, son adúlteros. Y el publicano, la actitud del publicano, ¿cuál era? Una actitud humilde. Dice que se puso atrás del templo. Dice, y no se atrevía a levantar los ojos porque se sentía indigno de Dios. Si no, dice, se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, porque yo soy un pecador. Mira lo que dice Jesús. El publicano, este último, el que decía, soy indigno, perdóname, Señor, porque soy indigno de ti, ten compasión de mí, porque yo soy un pecador. Dice, este último ya está en gracia de Dios y vuelve a su casa. Pero el fariseo no, dice Jesús, porque él se hace grande, porque el que se hace grande será humillado. O sea, el soberbio. Dice en el Magnífica, María comienza extasiada del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, dice, porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí, por la humillación de tu esclava. O sea, cuando tú te humillas ante Dios, pues Dios te enaltece, que la hizo Madre de Dios. Y derriba, dice, a los soberbios y enaltece a los humildes. Esto dice en el Magnífica. Entonces, esto es verdaderamente lo que Dios quiere, que tu oración sea humilde, que tu oración sea así persistente, que seas persuasivo con el Señor. Parece que cuando le pedimos tanto a Dios, decía, ay, pero Dios, ¿qué dirá? ¿Se molestará? No, a Dios le agrada tu oración. A Dios le gusta que tú le exijas con la palabra de Dios, así, que verdaderamente Él es fiel, que verdaderamente Él es poderoso, que verdaderamente lo que promete lo cumple. Dice la palabra de Dios que no llegará la palabra a destiempo, sino en el momento preciso. Esto es lo que dice la palabra. Ahora miren, hay una situación que cuando el pueblo de Israel se enfrentaba a un pueblo poderoso, se enfrentaba al pueblo filisteo, a un pueblo, escuadrones, ejércitos poderosos, y el pueblo de Dios era un pueblo pequeñito. En esos instantes, Moisés lo envía a Josué a la guerra, pero lo envía con unos cuantos. O sea, no va un ejército. Y dice la palabra de Dios, Josué hizo caso, como se lo ordenaba Moisés, y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, mira lo que hacía Moisés. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la montaña a orar. Y sucedió que mientras Moisés oraba levantando las manos hacia Dios, Israel vencía. Pero cuando bajaba las manos, se imponían los amalecitas. ¿Qué nos está pidiendo Dios? ¿No? Yo no te digo que vivas en la calle caminando por todo con las manos en alto. No. Pero sí, las manos en alto es una expresión de alabanza, es una expresión de confianza en Dios, es una expresión. Mira, yo te voy a contar una historia en un minuto nomás. Cuando ya Dios hace la promesa de esa tierra prometida, valga la redundancia, donde iban a entrar, donde Dios le dice, ahí gozarán de todo, de la leche y la miel, y nada les faltará. Entonces imagínate, 40 años Moisés en Egipto, 40 años Moisés caminó en el desierto, 40 años Moisés pastoreando ovejas. Pero sucede de que en todo este tiempo, primero, ¿qué hace Dios? Primero lo somete a Moisés, ¿no? A que sea el segundo después del faraón.
donde él se vuelve un hombre aguerrido, fuerte, poderoso. Después, ¿a dónde? En el destierro lo envía a pastorear ovejas. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué significa el pastoreo de ovejas? De ser un hombre así, aguerrido, fuerte, así con un corazón endurecido, lo manda a pastorear ovejas, donde las ovejas son dóciles, donde el corazón duro de Moisés se ablanda. Y después, ¿cuál es el tercer paso? Que lo manda a sacar a su pueblo, a pastorear, ya no ovejas animales, sino las ovejas de Dios. Y él saca a ese pueblo. Y ese Moisés es el que levantando las manos al cielo, era un signo de poder. Levantando las manos, ese báculo, se abrió los mares. Entonces, esa es la confianza en Dios. No va a decir Moisés, Dios me dice que abra los mares con el báculo, y si no se abre, y vienen los egipcios y nos destruyen, nos matan. No. Entonces, como que Dios te enseña que tu confianza en Dios, en la persistencia, en la humildad, es poder de Dios. Entonces, ¿cómo se activa el poder de Dios? El poder de Dios se activa cuando tú confías, cuando hay fe, confianza en Dios. Es como un enchufe, tú o un interruptor. La luz no se va a prender. No, ya quiero que si ahí está el foco. No, tienes que tocar el interruptor. Y cuando tú tocas el interruptor, se prende la luz. El tocar el interruptor es la fe. Tú confías, tocas la fe, esa es la oración. La oración es el interruptor donde tú tocas, pero tienes que tocarlo confiadamente porque va a prender. Y si no prende, hermano, y si el foco está apagado, la luz de Dios nunca se apaga. Confía. El interruptor es la oración. Y esto es lo que hace el Señor, ¿no? Esta oración confiada. Entonces, en el Éxodo dice, Josué hizo lo que le ordenó Moisés y salió a pelear. Mientras tanto, Moisés oraba junto a Aarón y subieron a la cima. El levantar las manos es un signo de alabanza. El levantar las manos es un signo. Por eso los locos carismáticos, la renovación carismática católica, al movimiento que yo correspondo, a veces nos dice que estamos locos. Y la verdad que sí. Creo que todos nos vamos a mandar a un psiquiatra espiritual porque levantamos los brazos y alabamos a Dios, y alabamos su nombre, alabamos su creación, alabamos su grandeza, su fidelidad. Bendito sea, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te ensaltamos. ¿Y qué tiene que ver eso? Ahí voy. Yo les decía, y en esto termino. Cuando el pueblo de Dios entra a Jericó, encuentra que Jericó era una muralla, así, humanamente indestructible, imposible de poder derribar, porque dice que las piedras eran como de 2,5 metros de ancho, y la altura imposible de dar, una fortaleza. Entonces, ¿qué dijo Dios? Mira lo que manda Dios, y ahí va la persistencia. Oren en alabanza 7 días y den vueltas, dice, a Jericó, a la muralla de Jericó. Den 7 días vueltas. Y al 7º día lancen un grito de guerra y las murallas caerán. Hermano, entonces el enemigo veía que el pueblo de Dios cantaba salmos, alababa, levantaba sus brazos, oraba al Señor, pero no hacían nada. Y decían, este pueblo de Dios está loco, están que dan vueltas, ya tienen 2 días. Pasaban 3 días alabando, confiando en Dios, cantando. 4º día, 6º día. Es que este pueblo está loco, ¿qué está haciendo? Decían. Y en el 7º día, hermanos, en ese 7º día, el pueblo de Dios, que aparentemente parecía loco, dando vueltas a Jericó, en una fortaleza de una muralla indestructible humanamente, imposible para el hombre derribar. Cuando ellos comenzaron a orar y a alabar a Dios, escuchan la voz del Señor que dice a Moisés, a Josué, Josué, dile al pueblo que lance el grito de guerra, que es el grito de alabanza a Dios. Entonces, cuando el pueblo comienza en el 7º día a alabar y a lanzar los gritos de guerra en alabanza, se cayeron las murallas de Jericó. 7 días en oración. Se caen las murallas indestructibles humanamente para el hombre, pero no para Dios. ¿Cuál es tu muralla? ¿Cuál es tu cerro?
¿Cuál es tu problema? Es que nosotros, yo siempre digo, ¿no? Nosotros estamos mirando. Mira, Judith no miró a Holofernes. Holofernes era un hombre fornido. Era el comandante general de los ejércitos de Asiria, un ejército poderoso. Y esta mujer lo derriba con astucia de Dios. Entonces, Esther no miró al gigante, al poderoso ejército, al poderoso Holofernes, el general, el comandante general de todos los ejércitos de asirios. David no mira a Goliat, al gigante Goliat. Pues, oye hermano, humanamente, pues ese, como decimos nosotros, en el argot popular, lo hace papilla. No, Goliat lo hubiera hecho papilla a David, pero David no miró al gigante. Ya David confió en su Dios y le dijo Goliat: te voy a hacer pedazos por atreverte a venir a mí, y con un palo, como si yo fuera un perro, le dice a David, y con una honda vienes a burlarte de mí. Insolente, le dice a este jovencito, a David, un rubio, imagínate, un calambrito con un tremendo hombre preparado para la guerra, invencible humanamente. Él no lo mira a David. David no lo mira a Goliat. Entonces David le contesta: quiero que sepas, hoy mismo entregaré tu cabeza a las aves de carroña, a esas para que te coman, así esas aves de carroña. Cortaré tu cabeza, y conocerán este pueblo filisteo y el pueblo de Dios, que nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Imagínate, el otro viene con lanzas, viene con espadas, que es para hacerlo trizas a David, y David saca una honda. Dice que la fuerza, la palabra de Dios dice que la fuerza con que lanzó con la honda la piedra David, atravesó su frente, o sea, se quedó incrustada la piedra. Hermano, humanamente, cualquiera que tire una piedra a una persona, le caerá y le hará un chinchón. Pero dice que la piedra que lanzó David se quedó incrustada en la frente del gigante Goliat. O sea, normalmente, una fuerza humana, por más fuerte, por más poderoso, por más que lances jabalina, que lances bala, no en el deporte, que tengas tanta fuerza en tu brazo y lances una piedra, al que le cae esa piedra, pues lo golpeará la cabeza y lo matará, quizás no, pero la piedra rebotará. Pero la piedra que lanzó David, el pequeño gigante David, se quedó incrustada, así dice la palabra de Dios, en la frente del gigante, y el gigante fue derribado. Nosotros no debemos mirar el problema gigante. Oye hermano, pero tú no sabes, a veces nos rascamos la cabeza, ¿no? Nos agarramos todo, nos ponemos nerviosos. Es que te has olvidado que la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible. Para ustedes los hombres es imposible, dice el Señor, pero no para Dios. Hoy día el Señor nos ha mostrado, ¿no?, los momentos de oración en la mujer, en esta mujer viuda que clama a un juez, insistentemente le concede. ¿Y qué le dice el juez? Te haré justicia, porque tanto que me molestas, ya me tienes, me vayas a romper la cabeza, y te haré justicia, porque yo ni temo a Dios, ni temo a los hombres, pero lo hago para que no me molestes. Y entonces Dios dice: si este juez malo hace justicia a esta viuda, ¿cuánto más vuestro Dios, que es un Dios justo, eterno, y por excelencia lleva la justicia y la misericordia, cuánto más les dará a ustedes los favores que le pidan? Después nos muestra el otro tipo de oración, el publicano y el fariseo. El fariseo pues era un pavo real, ¿no? El fariseo era un pavo real que comenzaba a mostrarse él, ya no comenzaba a mostrar a Dios. Entonces el fariseo dice: yo no soy como los demás hombres, los demás son unos ladrones, unos injustos y unos adúlteros, pero en cambio yo te doy el diezmo, y comenzaba a hablar, a reventarse cohete. En cambio mire este publicano, yo no soy como ese publicano. ¿Y qué dijo el publicano?
resumiendo, el publicano se sentó al último, dijo: Dios mío, ten piedad de mí, porque yo soy un pecador. Y la palabra de Dios dice que no se atrevía a levantar la mirada a Dios porque se sentía indigno de Dios. ¿Qué cosa dijo Dios de estos dos? Dijo Jesús: miren, este publicano ya entró en gracia de Dios, pero el fariseo no, porque el que se enaltece, el orgulloso, el soberbio, será derribado, pero el que se humilla será enaltecido. Y pusimos el ejemplo de María. Aquí está la esclava del Señor y el Señor la enaltece. Entonces, y en la tercera vimos nosotros cómo la oración persistente de Moisés al lado de Aarón y Hur, en esa oración persistente, cómo apenas empezaba a levantar los brazos Moisés, comenzaba a orar y a clamarle a Dios, ese pequeño y minúsculo ejército de unos cuantos vencía a todo un ejército poderoso. Pero cuando bajaba las manos comenzaban a perder y comenzaban a alzar. Tanto así que comenzaron a Hur y Aarón a levantarle los brazos, uno de un brazo y el otro. ¿Qué significa levantar los brazos? Levantar los brazos es más que una acción física, que sí lo debemos hacer. Pero levantar los brazos significa confianza así, plena en Dios. ¿Y qué cosa es confianza plena? En no dudar de Dios, en no desconfiar de Dios. Esta es la verdad. Esta es la verdad, esta es la fidelidad de la oración, mi confianza en Dios. Entonces, podemos ver nosotros los momentos y la persistencia de la oración. Entonces, ¿cómo debe ser mi oración? Humilde, sencilla. No tienes que rebuscar palabras para decirle a Dios. Míralo al publicano: Señor, Dios mío, perdóname porque soy un pecador. Yo no soy digno de ti. Oye, eso derribó el corazón de Dios. Y se abrieron los cielos. Y la gracia de Dios vino a él. Y el pecado salió de él. Quedó libre. Porque Jesús dice, ¿no? Porque este publicano entró en la gracia de Dios. Mientras que el fariseo, no. Entonces, nosotros no debemos juzgar, no debemos criticar, no debemos quejarnos. La gente que se vive queja y queja, ¿no? No debemos quejarnos. Entonces, son elementos que nos van a ayudar a la confianza en Dios. Este es el mensaje de esta mañana, hermanos. Hay tantas cosas que decir, pero lo más importante es que nuestro corazón esté arraigado en la oración y la confianza en Dios. No miremos al gigante, seamos como ese David. No miremos a Goliat, sino miremos que Dios va a derribar a Goliat, pero a mí me va a utilizar. Yo voy a ser su instrumento. Amén. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones Montenegro le da gracias a Dios por esta obra de misericordia que tiene con nosotros. Vamos a hacer una pequeña oración, una oración de agradecimiento. Ahí donde estás, si estás en tu casa, puedes cerrar tus ojos. Y vamos a tener la actitud de María Santísima, la actitud del publicano. Y decirle, Señor, como Pedro, tú lo sabes todo, Dios. Sabes que he fallado. Sabes que he pecado, Señor, y te pido perdón. Que yo no merezco ni siquiera llamarme hijo tuyo, sino que me trates como uno de tus siervos. Pero aquí suplico en tu misericordia que tengas piedad de mí, Señor. Que te acuerdes en tu misericordia de todas mis necesidades. Que yo no miro al gigante, Señor, que viene a aplastarme, Dios, sino miro el escudo de poder, que es tu nombre, Jesús. Yo tengo un escudo que es grande y poderoso. Eres tú, Jesús. Entra en mi hogar, Señor. Salva a todos los de mi casa, Jesús. Porque tu palabra dice que si tú crees en el Señor Jesús, serás salvo y toda tu familia. Salva a toda mi familia. Sánalos, Jesús. Cura nuestras heridas. Sana toda enfermedad, Jesús. Entra en los hospitales, Señor. Entra en cada hermano que en este momento está doblando su corazón y está reconociendo sus pecados. Señor, perdona cada uno de nuestros pecados, porque tu palabra dice, Señor, que tú lo has pagado todo, Señor.
Queremos ser libres en ti, Señor. En esta liberación, libéranos, Señor, de toda culpa, de todo pecado, de toda frustración, de toda enfermedad, de toda mentira del mundo. Danos fortaleza, Señor, en el momento de que toca la puerta la tentación y el pecado quiere derribarnos. No permitas, Dios, esto. Danos luz, danos tu fuego, Señor de amor. Danos esa gracia de la perseverancia en mi oración. Enséñame a confiar en ti. Yo creo, pero aumenta mi fe, Señor. Mira mi casa, Señor, cómo está. Mira mi economía, Dios. Toca, Señor, a todas las personas que vienen en mi auxilio. Bendícelas, Dios. Bendice a esas personas, Señor, que me dieron la mano. Esas personas que me sacaron del hoyo, Señor. Bendícelas. Favorécelas al 100%, Señor. Bendigo a mis enemigos, Señor, a los que se lanzaron contra mí, a los que me hicieron daño, Señor, a los que me humillaron. Yo los bendigo en tu nombre, Jesús, y te pido, Señor, que apartes a todas las personas que vienen de mala fe a mi vida, pero conviértelas, Dios, llévalas a tu corazón. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre santo, glorioso de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu hermano Hugo Millones Montenegro los invita siempre a compartir estos mensajes. No se olviden, mi canal en el YouTube, Hugo Millones Montenegro. Dios los bendiga abundantemente. Y acuérdense, suplica a Dios que Él te escucha. Amén, amén, amén. Dios los bendiga.